Desde ahora te llamas recluta copo de nieve. Colitis. Recluta cowboy. Cojones. Un jodido bromista, un bufón. Profiláctico. Desde hoy serás el recluta patoso. Pontebragas. ¿Por qué en los ejércitos del siglo XXI sigue existiendo este tema de los apodos, motes o como queramos llamarlo? ¿Es algún tipo de abuso? ¿Es insultante? ¿O quizás hay algún motivo de peso verdaderamente detrás de todo esto? ¿Es igual en Estados Unidos que en los países del entorno OTAN? De todas estas cuestiones es de lo que quiero hablaros en este vídeo. Y flipo porque creo que he batido el récord de introducción más corta desde que estoy en YouTube. Así que, dentro intro. Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno. ¿Cómo te llamas, gordo de mierda? A ver, creo que tú y yo, seas quien seas, el que está mirándome en este vídeo, podemos llegar a un punto de partida más o menos común, de acuerdo, por el que el conocimiento a lo largo de los años, de los siglos, milenios, etcétera, nos ha ido convirtiendo poquito a poquito en mejores seres humanos. El mundo a día de hoy puede estar mejor, peor, un desastre en algunas cosas, un poquito mejor en otras, pero en términos generales creo que en eso podemos estar más o menos de acuerdo. Esta película, La chaqueta metálica, se rodó en 1987, hace ya bastante tiempo, y es el espejo de una época que ya no existe, ¿no? Imaginaros por aquel entonces cómo eran los conocimientos a pie de calle, que es lo importante, es verdaderamente donde se mide lo que una sociedad sabe o no sabe, ha avanzado o no ha avanzado, con cuestiones pues como la psicología, la gestión de las emociones, los estereotipos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que a mí me impactó mucho cuando la vi de pequeñito, era muy, muy joven, yo soy del 81, o sea que la debí ver pues sobre el 90, 90 y pico, y verdaderamente yo me creí que el ejército era así. Y cuando entré en el ejército, en el año 2006, creía que el ejército era así. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Se me metió dentro de la cabeza y era un poco pues mi referencia, ¿no? a la hora de entender lo que son las Fuerzas Armadas. Entras o empiezas la formación como marine. ¿Cómo es ese primer momento, no? ¿Qué es dónde vas, dónde te forman? Y cuéntanos un poquito el entrenamiento. ¿Es como la chaqueta metálica, full metal jacket? ¿Es tan duro? ¿Sí? Sí. La verdad es que este podcast de Brian Osuna yo lo vi en su día y es maravilloso. Bueno, yo es que, como comprenderéis, soy bastante friki de todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas, siempre lo he sido, de todos los países además, y es algo que a día de hoy pues me sigue gustando, ¿no? Si Brian Osuna dice que esto es así en su país, punto en boca, o sea, no hay nada más que hablar. Es un tío que además es marine, contando su experiencia, ya está, se acabó. Os puedo asegurar que a día de hoy esto no es así en España ni a años luz, o sea, ni por asomo, no se parece absolutamente en nada. Sin embargo, de lo que yo vengo a hablar en este vídeo es de la cuestión de los motes, apodos o como queráis llamarlo, aunque en el ejército tiene otro nombre, que dentro de un ratillo iremos a eso. La cuestión de cómo se instruye en España a un soldado, cuál es la forma que tiene la institución de entender el modo en que esto ha de hacerse, insisto, no tiene nada que ver con cómo lo plantean los marines en Norteamérica, lo voy a dejar para otro vídeo, que además me lo han pedido un montonazo de veces, de que hable de cómo es el día a día, en las Fuerzas Armadas, de qué hacemos, etcétera, etcétera. Y ese creo que será un vídeo bastante interesante que me permitirá tocar esto sin que desentone. Esta que veis aquí es mi antigua galleta de sargento. Ahora está en desuso porque ascendí hace ya unos cuantos meses, pero aquí, como podéis ver, está el indicativo, que es como verdaderamente se llaman estas cosas. También se le puede hacer referencia como nombre táctico. Esto otro que veis aquí es el escudo del arma. En mi caso, pues como soy zapador, pertenezco al arma de ingenieros. Luego está el arma de infantería, el arma de caballería, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene su propio emblema. Y esto que veis en el lado izquierdo de la galleta es, aunque no se vea muy bien, son 3 barras horizontales que están juntas, que es el símbolo de mi empleo. En Estados Unidos, por ejemplo, se le llama rango, que es, seguro que lo habéis escuchado alguna vez, de ¿cuál es tu rango? Aquí en España no se dice así, aquí se dice empleo.
En este caso, yo era sargento. Cuando era soldado tenía pues una única barrita horizontal, cuando era cabo otro símbolo distinto, y así sucesivamente con todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Esta es una galleta sacada de Google, es una galleta random de un soldado porque tiene una barrita vertical, ese es el símbolo de su empleo. Se apellida Guerrero, aunque no sabemos si es su apellido original o es su nombre táctico. No podemos saberlo porque la verdad es que da cierto juego. Solemos tener dos galletas. De una parte está la que llevamos siempre dentro del cuartel o cuando salimos por ahí de comisión, etcétera, etcétera, en la que se ve nuestro apellido más característico. Es decir, si mi apellido López Recio, el más característico sería Recio porque es el menos común. Si es López Martínez y son dos apellidos pues bastante comunes, el que tú elijas, básicamente. Y luego está la galleta que llevamos en el campo, haciendo instrucción de maniobras, etcétera, etcétera, que ahí sí que se suele poner la táctica con nuestro indicativo, en mi caso pagano, siempre y cuando nuestro superior jerárquico lo autorice. Vemos que tiene el emblema de infantería, es infante, y luego en la parte derecha aporta además la información de su grupo sanguíneo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué existe esto, no? ¿Por qué no nos contentamos simplemente con el nombre de cada uno? ¿Qué sentido tiene en pleno siglo XXI seguir con estas cosas de los motes, apodos, por mucho que vosotros, que sois un poco especialitos, le llaméis indicativo? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esto? A ver, lo más importante aquí es que entendáis que el 90% de nuestro trabajo como militares, al menos en el ejército que yo he conocido, lo hacemos en el campo de maniobras. Que llueve, estás en el campo. Que hace frío, estás en el campo. 50 grados a la sombra, como en San Gregorio, estás en el campo. Que está nevando, estás en el campo. Tormenta, campo. Campo, campo, campo. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas. ¿Tú te imaginas que estando por ahí desperdigados en vastísimas extensiones de terreno, nos comunicásemos entre nosotros a voces, a gritos? What's your name? What is your name? Tony! Fuck you, Tony! Obviamente, para este cometido disponemos de una serie de elementos de transmisiones, ¿no? Las famosas radios militares, que pueden ser pues portátiles, para llevarlas siempre con nosotros, de a pie, o en plataforma vehicular, ¿no? Por eso todos los vehículos militares pues tienen largas antenas para que puedan comunicarse entre sí. Y el tema es que con estas radios tú no puedes hablar de cualquier manera. Hay una disciplina que se enseña, es parte de la instrucción, que se llama lenguaje radio, que no es solo el aprender a utilizar estos dispositivos correctamente, con todos y cada uno de sus componentes, sino el cómo se habla a través de ellos. Me imagino que los que más y los que menos estaréis pendientes del actual conflicto que está teniendo lugar en Ucrania. Está claro que habrá que pasar muchos meses o incluso años para, una vez terminada esta pesadilla, si es que termina algún día, y superada la niebla de la guerra, saber a ciencia cierta qué ha pasado en los diferentes episodios que hemos visto en titulares de prensa. Uno de ellos, y que a mí me llamó poderosísimamente la atención, es la facilidad que Ucrania y sus aliados tienen para interceptar las transmisiones del ejército ruso. Yo no sé cuál es el motivo de esto. Se habla de un montón de factores que van pasando desde la corrupción del Estado Mayor ruso a la hora de hacer adquisiciones de material dentro del mercado a la cadena logística nefasta dentro del ejército que impide que a las unidades que están combatiendo en el frente les llegue el material que les tienen que llegar. Sea por A o por B es irrelevante. La cuestión es que el lenguaje radio, esta disciplina por la que se instruye a las tropas en el modo de hablar a través de sus elementos de transmisiones, sean estos los que sean, aunque sea un walkie-talkie cutre que hayas conseguido por Amazon, si el enemigo te intercepta y te escucha, no se entere de nada o de lo menos posible. ¿Cómo llamamos al tanque? Chetahaji. Tortuga. Para mantener a las autoridades al margen, solía hablar en clave. Los lanzamisiles eran madre, los misiles niños. Los fusiles de asalto AK-47, antiguo karateka. Nombres en clave que se encuadra dentro de lo que se conoce como lenguaje convenido para referirte a distintos elementos, ya sea vehículos, armamento, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino también operaciones en sí mismas. ¡Flecha rota! ¡Flecha rota! ¡Flecha rota!
Significa que una unidad está siendo superada. Pide el apoyo del máximo de aviones de combate. ¿Tortuga? ¿Flecha rota? ¿Antiguo karateca? ¿Estos que se han fumado? Así es como llegamos a la mitiquísima escena que sale en todas las películas de guerra que habéis visto. Bowie blanco, aquí Carson rojo, Arizona. Repito, Carson rojo, Arizona. Repetición de la jugada. Bowie blanco. Esto que acaba de decir es el indicativo, el nombre táctico de la persona u organismo con la que quiere establecer contacto. En el caso de esta película, la aviación. Aquí Carson rojo. Y este otro es el suyo. Este es su nombre táctico, su indicativo. Obviamente, todo este lenguaje convenido va variando en función de la frecuencia que dictamine el escalón superior. De no ser así, el enemigo, que también tiene sus propios medios técnicos y su instrucción, se acabaría haciendo más pronto que tarde con la correspondencia de cada una de las claves. Ya solo tendría que infiltrarse en nuestras transmisiones y empezar a mandar órdenes a diestro y siniestro que generasen un caos ahí de 3 pares de narices. Sabiendo ya esto, os voy a explicar cómo se asignan esos indicativos, que es la parte bonita de toda esta tradición, y os lo voy a contar a partir de cómo surgió el mío, pagano. Lo primero que tienes que saber, y más importante, es que los indicativos te los ponen, no te los puedes poner tú. Eso de llegar a una unidad y decir, no, mi indicativo es Odín o Halcón Milenario. No, lo siento, pero eso es una parguelada y no se hace así. Los indicativos tienen dos posibles orígenes. Primero, surgir de una cagada que hayas cometido y encontrar una palabra que le haga honor. Y segundo, de algo gracioso tuyo o algo característico, pero nunca, 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 y así hasta el infinito, puede ser algo ofensivo, degradante, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que estar a gusto con tu indicativo, que de hecho se acaba convirtiendo en tu segundo nombre, y en muchos casos, de hecho en el mío en Córdoba llegó a ser así, era hasta el primero. Otra de las cosas que siempre me ha acompañado y a día de hoy sigue completamente dentro de mí, estoy seguro de que será parte constituyente de la persona que soy hasta el día que me muera, es el tema de la mitología nórdica. Mucho más allá de los cuentos y leyendas, especialmente por la forma de entender y especialmente de sentir el mundo y la vida. Me habéis pedido muchas veces que haga un vídeo sobre la relación entre el nacionalsocialismo y la mitología nórdica, pero es que no me da la vida. O sea, tengo 1000 millones de vídeos que hacer y muy poco tiempo para ello. Paciencia, por favor. ¿Habéis visto cómo el capitán Miller en esta película, el soldado Caparso, le quitaba algo del cuello? Pues es esto. Obviamente la del ejército de Estados Unidos es distinta, pero el concepto es el mismo. Esta parte se rompe y se llevan, en este caso el capitán Miller se llevaría este trozo. ¿Qué va en cada uno de los campos? En lo que se lleva aquí va o el DNI o la TIM. La TIM es otro número como el DNI, pero que solo tenemos los militares. Y aquí el número en sí. Aquí lo mismo, sí, evidentemente si aquí ponemos el DNI, aquí tiene que ir el DNI, si aquí ponemos la TIM, aquí va la TIM, y aquí otra vez el número. En esta casilla va el grupo sanguíneo, y en esta otra si le tienes alergia a algo. Y esta es la que dio origen a mi indicativo, esta es la de la religión, en realidad es la del rito funerario, para que el ejército sepa cómo tiene que enterrarte en caso de que se haga cargo de tu cadáver. El caso es que estando yo destinado en Córdoba, mi primer destino de sargento recién ascendido, el más pollo de toda la OTAN, nos repartieron un día un papelote a todos los compañeros para hacernos precisamente la chapa de identificación militar de la que acabamos de hablar. Yo ya lo tenía todo relleno y llegué a la última casilla, la de arriba de todo, y vi que tenía un asterisco. Entonces voy a la parte de atrás de la hoja y veo que hay un desglose de todas las religiones que tienen carácter de oficial dentro del Estado español. Y entonces ves C de cristiano, M de musulmán, J de judío, y así pues todas las que hay, ¿no? Y empiezo a buscar, y digo, hostia, aquí no hay pagano, no hay paganismo ni nada parecido, ¿no? Entonces yo puse una P de pues eso, de pagano, ¿no? Y la entregué así, y nada, pues ahí quedó el percal. ¿Qué pasa? Que a los 2 días, pues me hicieron llamar, el sargento Vega, preséntese en la oficina, que hay un problema con algún papel. Bueno, yo ya me imaginaba que era un poco por esto, y allí que llego yo. Pido permiso para entrar, me dicen que entre, y un subteniente, la verdad un tipo muy maravilloso, muy simpático, muy agradable,
me pregunta que qué es eso de P, que nunca lo había visto. Y le digo, pues pagano. ¿Pagano? ¿Y qué es eso de pagano? A ver, explícame un poco. Y bueno, yo súper contento, solté allí una teórica de 15 minutos explicándole que si nuestros antepasados, que si los vikingos, que si antes de la cultura cristiana, que el Imperio Romano, antes de la cristianización, que si los emperadores, bla, bla, bla. Bueno, un percal allí del carajo, ¿no? Y al acabar, pues me dice, vale, pues la verdad es que te lo agradezco, no tenía ni idea de todas estas cosas. Ya te iremos informando. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. Cuando me entregaron la chapita, pude comprobar que en la casilla donde iría la religión no habían puesto la P, sino que lo habían dejado en blanco. Pero bueno, ya está, era una batalla un poco perdida, ¿no? El caso es que mis compañeros quisieron saber qué había pasado, porque que te llamen desde la oficina así de golpe, pues siempre me mueve un poco la preocupación, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y les conté un poco el percal, y la verdad es que les hizo bastante gracia. ¿Qué pasa? Que yo una de las costumbres que tenía era de los viernes o cada 2 semanas llevar un bizcocho, que a mí me gusta mucho la repostería y hacer mis cositas en casa, y a última hora, pues, en el momento del café, tomarlo con los compañeros, ¿no? Entonces hubo una sargento, un poquito más antigua que yo, que me dijo que esa tarta que era pagana, ¿no? Entonces ahí fue donde ya se plantó la semilla, porque todo lo que yo hacía, cualquier cosa, si por ejemplo en el campo, en instrucción, yo tenía una peculiaridad haciendo algún tipo de procedimiento o alguna historia, todo el mundo decía que era la forma pagana que tenía yo de hacer las cosas, ¿no? Y se fue extendiendo, y así fue como surgió el indicativo pagano. Voy a mencionar solo 2 ejemplos, porque si no, el vídeo sería eterno. Los 2 los puse yo, a soldados bajo mi mando, y además los 2 son por cagadas que cometieron. Primero de todo, tengo que explicaros qué es el imperio, porque este es el indicativo. El tema es que hay una tradición bastante maja en las Fuerzas Armadas, al menos en el Ejército de Tierra, no sé en los demás ejércitos, que consiste en que cada vez que hay maniobras se organiza la compra del imperio. ¿Qué es esto? El imperio son estas barritas de fuet, no sé si las habéis visto alguna vez, que suelen ser pues de salchichón o lo que sea, la verdad es que no sé exactamente qué son porque yo no me las como, no me gustan. Y antiguamente, cuando había maniobras, pues los soldados se llevaban una barra de esas para en los momentos de asueto comérsela con el café, etcétera, etcétera. Y hay algunas que son de tipo, el nombre se llama imperial, tipo imperial, insisto, no sé a qué se refiere, no sé lo que es, y de ahí de imperial derivó a imperio, en plan de que todas esas barras se llaman imperio. Los años fueron pasando y esto del imperio se extendió a galletas, a café, a chocolate, a pipas, a sándwiches, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que hay maniobras, a un soldado se le selecciona ahí como un cuadrante y cada vez le toca uno, para ir al Mercadona o donde toque con 5 euros por cabeza o 10 o más en función de los días que vayamos a estar por ahí tirados pasando penurias para comprar el imperio. Y bueno, pues allí estábamos mi pelotón y yo preparando el vehículo para salir de maniobras, creo que eran allí en el propio San Gregorio, y estábamos metiendo pues el armamento, las transmisiones, el equipo, el material individual, etcétera, etcétera. La verdad es que es un percal bastante interesante. Entonces montamos el convoy, allí que nos fuimos, montamos el campamento, estuvimos ya por allí haciendo ejercicios, y por la noche, después de cenar, entre que salíamos a hacer instrucción nocturna, había un ratillo, ¿no? Una media horita, pues para estar ahí tomándonos un cafelillo, lo que fuese. Aparte, en aquella época me parece que hacía ya bastante frío. Y fue cuando le dije al soldado X, venga, sácate ahí el imperio, que me apetece unas galletitas y tal. Y fue cuando empieza a mirar así en el suelo, a rebuscar. Claro, el vehículo es un TOA M113, es muy pequeñito, es una caja de cerillas y la verdad es que no hay mucho sitio donde guardar las cosas. Así que si te has olvidado algo, lo sabes rápido, ¿no? Y ya vi cómo le cambiaba la cara mi sargento tal, y ahí ya fue como, venga, ¿dónde está el imperio? Y ahí fue como le quedó imperio. Se olvidó el imperio, pues es el indicativo que le quedó. Este lo voy a explicar un poquito más rápido porque se nos echa el tiempo encima. El caso es que con otra tripulación diferente, si mal no recuerdo, en el mismo vehículo, en el TOA, me encontraba yo de nuevo en el campo de maniobras de San Gregorio y mi conductor se acababa de sacar el carnet de conducir hace relativamente poco. Así que en un momento dado le dije, supongo porque hacía frío, oye, soldado X, pon la calefacción, por favor. Entonces él, que no se acordaba muy bien de dónde estaba el mando correcto para activar el sistema de calefacción del vehículo,
con la cabeza afuera, porque es como se conducen, y el cuerpo dentro empezó con una mano a buscar el control apropiado, ¿no? Con tan mala suerte de que el primero que tocó es un sistema contra incendios que tiene el vehículo, que en caso tiene una posición automática y otra manual, ¿no? La automática, por medio de una suerte de sensores que tiene por dentro, en cuanto detecta fuego, acciona unos gases que se llaman halon, el gas halon, que se come el oxígeno y apaga la llama, ¿no? Pero también tiene la activación manual, que fue, desgraciadamente, la que apretó en ese momento, lanzando los gases. Aparte, yo me di cuenta al momento, porque es un ruido muy característico, y dije, eso es el halon. ¡Le has dado al halon! La verdad es que ahora, pensándolo, a la vez que estoy haciendo este vídeo, cada vez que hago ahí, nace un indicativo. Fue una cagada bastante gorda, porque una vez accionado el gas halon, solo se puede hacer una única vez, el vehículo queda inoperativo y no se puede mover hasta que vuelvan a llenar las bombonas que tiene por dentro. Entonces, ahí le quedó, el soldado halon. Bowie blanco, aquí Carson rojo, Arizona. Sabiendo lo que sabes, aquí sería Bowie blanco, aquí halon. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta romper un poco la línea oficial de este canal y hablar del ejército español, que es un tema que me gusta mucho compartir con vosotros, y así de paso descanso un poco la cabeza de la otra temática que la verdad me exige mucho mentalmente. En el siguiente vídeo ya volveremos a seguir analizando cómo se radicaliza una mente o cómo funciona una cabeza que está en vías de, aunque todavía no esté completamente en el otro lado. Lo haremos a través de un suceso de actualidad que ha pasado recientemente. A saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Y creo que así se verá bastante mejor cómo son todos estos procesos. Espero haberme ganado tu suscripción. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres ayudarme a mover el vídeo dentro del algoritmo de YouTube, dame un like y déjame un comentario al pie del mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Maldito pagano comunista. Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas.